Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Conexiones. Yo soy Edwin Morón, me acompaña Verónica Trujillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas ustedes. Pues un gusto compartir este programa en el cual estaremos dialogando con el doctor Juan Carlos González Vidal y también el doctor Arturo Morales Campos. Acerca de un tema interesante, estaremos dialogando en relación a la semioantropobiología y la cognición. Además, estaremos escuchando las diferentes secciones que forman parte de este programa: Alternativas del Buen Vivir, Conciencia Universitaria Intercultural, Adivina qué es esto, el semanario de la UIEM y Entre Tejidos. Así que quédense con nosotros, esto es Conexiones, bienvenidos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues ya como les comentábamos, estaremos platicando acerca de la semioantropobiología y la cognición, un campo, por supuesto, transdisciplinar, en donde se gestan diferentes ejes de conocimiento, de investigación, pero sobre todo de voluntades para conocer no solamente el procesamiento, digamos, de información que se lleva a cabo pues en la cognición humana, sino también cómo se gesta en un ámbito externo, en un ámbito social, antropológico, pero biológico también. Y a partir, pues, del énfasis de la lupa, del análisis, de los modelos semióticos. Claro, entonces este campo que abarca diferentes disciplinas, pues se irá elucidando a lo largo de la conversación con nuestros invitados. Básicamente se trata de entender cómo también dentro de los procesos que denominamos biológicos hay un componente simbólico importante. Pienso, por ejemplo, que podría ser muy cercano para nosotros hablar de cómo un animal no humano, como un pájaro, por ejemplo, como una abeja, por ejemplo, como un caracol, encuentran o reconocen el territorio que es idóneo para construir su espacio de habitabilidad. Eso que nos puede parecer un proceso totalmente biológico y que corresponde al campo del instinto, pasa también por componentes semióticos. Y un poco este campo de la semioantropobiología se trata precisamente de eso, de reconocer cómo diferentes procesos antropológicos, es decir, de lo humano, que se consideran de manera exclusiva como procesos biológicos, son también resultado de un componente simbólico. Y en ese sentido, nuestros procesos cognitivos entran dentro de esa discusión. Pero para ello tenemos a los expertos, así que los vamos a dejar dialogando también con ellos. Vamos a escuchar antes de eso a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir. Quédense con nosotros, esto es Conexiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos con la reflexión sobre la práctica del buen vivir, las experiencias de distintos pueblos y lugares y cómo también esto está trascendiendo el espacio territorial, local, para insertarse en debates de la academia. Te quiero compartir cómo en muchos lugares empieza a haber una recuperación de la identidad ancestral, de todo aquello que se ha perdido, desde pueblos, naciones y culturas originarias o indígenas que incluso perdieron por la transculturación su idioma originario. Sin embargo, hay algo que, aun perdiendo la capacidad de tener la lengua propia, se conserva, que es el sentir genético, epigenético, contextual y vivencial del arraigo a la tierra y a la raíz. Y eso es lo que está pasando ya hace bastantes décadas en muchos lugares y en pueblos, como por ejemplo el pueblo Cancuamo de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, que ha hecho un proceso desde hace décadas brillante, luminoso, profundo, de recuperar la conexión con su sabiduría, acompañados por otros pueblos vecinos que son de su entorno
y por los abuelos y por las abuelas de esos pueblos han podido volver a sembrar, a recuperar la raíz de la conciencia de ser el pueblo que habita una tierra desde el sentir del buen vivir. Pero no solamente es ese pueblo, también te puedo hablar de mi pueblo. Sí, porque soy muy mestiza, tengo mezcla en la sangre, como muchos de los que pueden estar escuchándome o muchos de los que puedes conocer. Bien, en mi sangre mestiza hay sangre indígena, sangre muisca, de los Mu de la zona de Sudamérica. Y somos un pueblo y una nación que empieza a tener una recuperación que, lo confieso, cuando la empecé a escuchar hace muchas décadas me parecía una locura, porque entonces yo era más blanquita o me creía más blanquita de lo que realmente soy. Y decía, ¿cómo en una ciudad tan grande como Bogotá, que tiene más de 9 millones de habitantes, puede haber un barrio y una zona indígena en donde la gente se identifique como indígena? ¡Qué raro! Décadas después, soy una de las que se puede identificar y se identifica como procedente de ese origen y que empieza a indagar en su árbol, en su raíz, cuál es esa procedencia. Y aunque nos parezca loco o nos pareciera en algún momento extrambótico, a día de hoy hay todo un conocimiento y unos sabios y unos filósofos ancestrales que empiezan a reivindicar la palabra de esas culturas que creíamos perdidas. Y claro que hay etnografía, búsquedas e historia de esos orígenes que son los que nos permiten explicarnos hoy, aquí y ahora. Porque cuando podemos recuperar lo que somos, podemos empezar a hacer el cambio, hacer la renovación y hacer desde la raíz y la esencia seres del buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Como dijimos al principio, estaremos hablando de las relaciones y del diálogo que hay entre la semiótica, la antropología, la biología y la cognición. Y para eso nos acompañan Juan Carlos González Vidal y Arturo Morales Campos. Vamos a escuchar algunos datos de su biografía y regresamos para poder iniciar con esta charla. Muy buen día. Les comparto que Arturo Morales Campos es doctor en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México, maestro en filosofía y licenciado en lenguas y literaturas hispanoamericanas con especialidad en didáctica e investigación por la misma casa de estudios. Profesor e investigador asociado a tiempo completo en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación va encaminado a la sociología y semiótica de la información y de la comunicación. Por otro lado, Juan Carlos González Vidal es doctor en estudios romanos por la Universidad Paul Valéry Montpellier III en Francia. Además, es maestro en estudios en profundidad en la especialidad de estudios románticos por la misma casa de estudios. Por otra parte, es licenciado en letras hispanoamericanas por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular B, tiempo completo en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus intereses en investigación parten desde la sociología y semiótica de la información y la comunicación. Volvemos con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela Canuto, por la biografía de nuestros invitados del día de hoy. Juan y Arturo, platíquenos un poco sobre estos elementos, sobre esto que se denomina semioantropobiología y cognición. Creo que podemos partir primero de comprender cuáles son los puntos centrales que estudia la semiótica. Buen día. Agradecemos la invitación a participar en el programa Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es el de la semioantropobiología. Como puede verse, desde la designación misma queda implicada una posición transdisciplinar,
Varios investigadores, entre ellos Fernando Carlos Bebia Romero, Roger Bartra, Humberto Eco, Vilayanur Ramachandran, están convencidos de que solamente mediante la transdisciplinariedad podremos llegar a una explicación integral de lo que es el ser humano. Nuestra especie es la más compleja sobre la faz de la Tierra. Ningún otro linaje posee las dinámicas sociales que tenemos nosotros. Sin embargo, esta afirmación no implica una postura antropocéntrica, porque así como somos capaces de los comportamientos más nobles, también somos capaces de los comportamientos más reprobables. Basta con echar un vistazo a la historia para darnos cuenta de la innumerable cantidad de guerras que ha habido en todo momento, el Holocausto, la guerra de Vietnam, muchos otros factores que hacen que nos definamos como seres tremendamente contradictorios. Solamente pues con la cooperación de varias disciplinas como la sociología, la antropología, la lingüística, la semiótica y las neurociencias, entre otras, será posible llegar a esta explicación. Nuestro ámbito de especialización es la semiótica y es la disciplina que estudia todas las formas posibles de significación de la zoosemiosis a la antroposemiosis. Precisamente el gran potencial del ser humano para significar dio origen a la cultura, forma de existir de nuestra especie, y es precisamente por esta razón que se le debe considerar como un universo de sentido. Según Eco, puede ser estudiada subespecie semiótica. Así es posible entender mejor las dinámicas que se dan al interior de toda cultura y sus interacciones con el medio ambiente. La significación, como lo dijo en alguna ocasión Roland Barthes, está presente en todos los aspectos de la vida social. Nosotros somos seres simbólicos, animales simbólicos, y querámoslo o no, estamos inmersos en este universo de sentido. Si se nos permite la metáfora, somos como el rey Midas. Lo que el rey Midas tocaba lo convertía en oro. Nosotros convertimos en entidades significantes todo aquello con lo que tenemos contacto. Ahora, se dice que el origen de la humanidad data aproximadamente de 2.5 millones de años, de acuerdo con el neurocientífico Vilayanur Ramachandran. Es decir, en el momento en que los seres que nos antecedieron empezaron a crear herramientas. Bien, aquí se centra pues este punto de partida de la humanidad. Pero hay un factor que debemos considerar de manera muy precisa. Al construir herramientas, estábamos dando una nueva significación al objeto o a los objetos, y en este caso se convertían en entidades de conocimiento. Humberto Eco plantea una hipótesis muy pertinente sobre el surgimiento de la cultura. Él habla de un australopiteco en dos de sus textos, el Tratado de Semiótica General y la Estructura Ocente, y manifiesta que la primera vez que este ser empleó una rama, una piedra, para matar a otro ser, comérselo, o bien para cortar frutos de un árbol, no puede hablarse todavía de cultura, pero a partir de la segunda vez sí. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Eco, le ha atribuido a ese ser una nueva función a ese objeto, y esa función se ha convertido en el significado primario, de manera que la información puede ser transmitida mediante una ostensión o simplemente por la observación por parte de otro semejante de la manera en que utiliza ese objeto. Ha cambiado pues de esta manera la percepción porque se le ha atribuido una significación. Si vemos el concepto de signo lingüístico de Ferdinand de Saussure
esta entidad dicotómica entre significante y significado, podemos aplicarla con toda propiedad a estos signos objetuales. Hay una materialidad a la cual se le asigna una significación y precisamente a partir de eso puede ser transmitida la información. Hay que repetir mediante abstenciones o mediante imitaciones. Estos signos objetuales pues constituyen el arranque de la especie que nos antecedió hacia la humanidad. Luego se desarrolla todo ese potencial semiósico que conocemos, que en apariencia hasta el momento no tiene límite, y conforme aumentan nuestras capacidades semiósicas, aumentan simultáneamente nuestras capacidades cognoscitivas. Muchas gracias por ayudarnos a entrar de una manera sutil dentro de este entramado tan complejo que suponen las relaciones entre lo simbólico, lo antropológico, lo biológico y los procesos cognitivos. Vamos a seguir reflexionando a propósito de estos vínculos. Quédense en Conexiones, ya estamos de vuelta. ¿Te interesan los pueblos originarios y las diversas prácticas que tienen? Entonces, en la licenciatura en Salud Intercultural podrás aprender medicina tradicional mexicana, china, psicosomática y diversas prácticas que podrás aprender de las personas de las comunidades cercanas. ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. A través de la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, la UIEM busca formar maestros capaces de gestionar el conocimiento científico y tradicional para proponer estrategias sustentables con el fin de disminuir las problemáticas locales en los ecosistemas. Inscríbete en la UIEM, te esperamos. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Alguna vez has escuchado sobre las ETS, o mejor conocidas como las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, pues quédate, a continuación hablaremos del tema. Estas enfermedades pueden ser concebidas por bacterias, virus u otros organismos y pueden afectar el sistema inmunológico. Las maneras más comunes de contagiarse es por sexo sin protección. Practique las posiciones que practiques o con quienes las practiques. Las ETS que puedes contraer son herpes genital, condiloma, clamidia, gonorrea, vaginitis, sífilis, siendo las más comunes VIH-Sida, candidiasis y VPH, también conocido como virus de papiloma humano. Esto fue una producción de La Cola del Diablo. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias por continuar en Conexiones y estamos hablando acerca de la semioantropobiología y cognición con el doctor Juan Carlos González Vidal y también el doctor Arturo Morales Campos. Platíquenos cómo se relacionan las investigaciones que plantea la semiótica con los campos de la antropología y de la biología. Entonces, en resumen, la integración entre la biosemiótica y la semiótica cognitiva, por un lado, y la antropología y la biología, por el otro, se justifica por la capacidad vinculante de la biosemiosis. Esto es, los procesos biológicos de un sujeto humano no son ajenos a su participación
activa en el seno de una cultura. Las prácticas sociales o culturales mencionadas, o sea, las discursivas y las no discursivas, son una muestra que permite justificar la mencionada interrelación. Un ser humano precisa, para desarrollarse y para contribuir en la continuidad de la cultura que lo alberga, de su cuerpo integral como medio expresivo primario y de sus capacidades cognitivas como medio expresivo secundario. Con esto deseamos contribuir paulatinamente a la eliminación de esquemas dicotómicos como aquellos de alma-cuerpo, interior-exterior, naturaleza-cultura, etcétera, que tantos problemas han ocasionado. Si bien es cierto que nuestra propuesta no es única, puesto que se nutre de otros trabajos, sí podemos decir que está poco cultivada y es también poco conocida. Solo existen algunos centros alrededor del mundo, ¿no?, que participan en esto. Miren, ahorita me acuerdo de, por ejemplo, Tartu, Estonia, Copenhague en Dinamarca, Lund en Suecia y en otros países sudamericanos como Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Así que nos da gusto mucho participar en este tipo de programas, ¿no?, que nos han abierto las puertas, ¿no? Y con esto ojalá también se dé a conocer un poco este tipo de trabajos. En este sentido, ¿cómo se construyó el campo de estudio de la semioantropobiología y la cognición? Hay que tener en cuenta que hay un vínculo indisoluble entre el cuerpo humano, la significación y la socialidad. Hay que partir del postulado de que el cuerpo es desde el nacimiento una entidad sintiente. Luego, una vez adquirida la capacidad de generar procesos semióticos primarios, empieza a ordenar y a clasificar los estímulos exteriores, hecho en el que se asienta el fundamento de su orientación básica en el entorno. Conforme aumentan sus competencias semióticas, se incrementan sus capacidades perceptivas y cognitivas, que una vez interiorizadas y afirmadas lo llevan a alcanzar finalmente los grados más altos de socialidad. Para nuestro acercamiento al tema resulta importante no perder de vista que, una vez que el organismo ha desarrollado los mecanismos biológicos indispensables para significar, el mundo adquiere para él formas que, en virtud de interacciones, influyen en la gestación de modificaciones en la fisiología del organismo a varios niveles. Desde este punto de vista, consideramos que la semiosis es el puente fundamental de la bidireccionalidad entre el desarrollo del cuerpo y sus modos de actuación, además de su impacto correspondiente en la transformación del medio. Entonces, con este tipo de reflexiones damos continuidad a cuestiones que han acaparado nuestra atención en los últimos años, en que la relación sensación, semiosis y cognición han ocupado un lugar central. La infinita capacidad del ser humano para producir las más variadas formas de semiosis es consecuencia de un proceso evolutivo iniciado hace millones de años, en que se entrecruzan inevitablemente factores biológicos y sociales. La carencia, hay que tener muy en cuenta esto, la carencia de ciertos atributos físicos empujó a nuestra especie a desarrollar habilidades creativas para solventar necesidades básicas que le permitieran interacciones con el medio ambiente. Dicha creatividad no ha cesado de incrementarse a lo largo del tiempo, lo que ha permitido al humano, más que adaptarse al entorno, adaptar el entorno a él, no siempre de la mejor manera. Todo este proceso inicia con lo que manifestábamos anteriormente, la creación de instrumentos de uso, de herramientas. Lo destacable es, hay que insistir en ello, en que al cambiar la función de un objeto, cambia la significación. Habría que cuestionarnos la coincidencia entre factores de distinta índole para llegar a las configuraciones que conforman lo que hoy designamos como cultura, y que es una forma de existencia que implica un distanciamiento de la naturaleza, pero que a su vez tiene su origen en ella.
El antropólogo Roger Bartra es muy lúcido al decir lo siguiente: la naturaleza ha creado algo tan extraordinariamente antinatural como la cultura, ese conjunto de artificios y artefactos que definen al ser humano. Entonces, para el advenimiento a cualquier clase de socialidad se cuenta en primer lugar con una articulación corporal que empieza una relación con un espacio y un tiempo concretos. Dada una disposibilidad innata para construir los sistemas biológicos que le permiten integrar e integrarse a la cultura, ese cuerpo tiende a asimilarse paulatinamente a estados del mundo que son de carácter cognoscitivo, accional y en un sentido más concreto, comportamental. Aquí se hace necesaria una aclaración. No se afirma que haya una capacidad innata para su inmersión en una cultura. Lo que se dice es que es una facultad bioantropológica para generar los mecanismos sobre los cuales opera tal inmersión. Este es el fundamento de la vida humano-social. Hay que tener presente, pues, que en primer lugar se requiere de una conexión entre distintos órganos del cuerpo para posteriormente llegar a una percepción de ciertos fenómenos. La percepción forzosamente incluye la significación. Y como lo dijimos anteriormente, la significación es un mecanismo orientador en el mundo. Por eso es que se decía, lo decía Cassirer, que somos animales simbólicos. No podemos escapar a este universo de la significación. El universo, el continuum material en estado puro está ahí, pero si no hay un sujeto cognoscente, no puede ser clasificado ni asimilado. Se necesita de un sujeto cognoscente que tenga la capacidad de significar para poder ordenarlo, modificarlo, transmitirlo, etc. Bien, esa es la postura en cuanto a la conformación de este campo de estudio. Gracias, doctor Juan Carlos, gracias, doctor Arturo, por estos comentarios. Y vaya que es un campo bastante amplio también, esto que nos proponen estas investigaciones. Y me parece importante ahí recuperar que desde la antropología, por supuesto, una dimensión trascendental es la que tienen los signos para generar estas condiciones de civilización, condiciones también de sociedad, condiciones por supuesto de comunidad, de familia, del entorno, de lo antropo, es decir, de lo humano. Y de ahí, pues bueno, todos los procesos de cultura o en relación a la cultura que se han generado a través de los siglos. Y bueno, en ese sentido, me parece también importante señalar que no somos los únicos seres en la Tierra que trabajan, que se comunican mediante signos, mediante señales, mediante procesos que implican pues esta serie de transmisión de gestos, de sonidos, de actitudes corporales, de olores, por supuesto, ¿no? Y de cantidad de signos y señales que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, de ahí, pues, toda la trascendencia de hablar en relación, digamos, con este campo de estudio que ya nos han compartido. Un campo de estudio que propiamente no se fija como una meta generar un objeto de estudio, sino más bien un campo amplio de investigación bajo estas temáticas que nos han compartido. Pues vamos a una sección, adivina qué es esto, y regresamos para seguir dialogando acerca de este tema. Adivina qué es esto. Estos elementos sonoros pertenecen a una limpia espiritual con huevos.
Estos se realizan con el fin de eliminar los bloqueos y las impurezas energéticas de nuestro cuerpo, mente y alma. Fue realizada dentro del municipio de Tlacomulco, Estado de México. Adivina qué es esto. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con la línea de comunicación intercultural, por medio de la cual puedes aprender a comunicarte y valorizar la diversidad cultural? Esto gracias al programa académico con el que imparte. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa la revitalización de las comunidades originarias? La UYEM ofrece la licenciatura en Lengua y Cultura, en donde podrás formarte como investigador y gestor cultural con el fin de dar respuesta a las necesidades lingüísticas de los 5 pueblos originarios del Estado de México. Te esperamos en la UYEM. ¡Inscríbete! Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Nos encontramos en este momento con el señor Florencio Arias Gómez. Él es habitante de Nuevo Carmen, Tonapac, de Chiapa de Corzo, pero es originario de Viejo Carmen, Tonapac, de Chapultenango, Chiapas, muy cerca del volcán Chichonal, y nos va a relatar la experiencia de vida con el volcán Chichón. Minay Florencio Arias. Muspanzamo te titzunkotso huche oyuyak. Ambate. Hace nenas maco. Bueno, yo estaba de edad, 18 años. Cuando yo miraba por el volcán, ya empezaba como marola. Fue en 1964 empezó marola. Pero la gente de ahí de la colonia no sabían por qué estaba haciendo humo. Decían la gente, los habitantes de la colonia, ya respirando el volcán. Un volcán, digamos, muy grande, pero sí, así se ve, no se daban cuenta la gente. Y yo, como siempre sabía, porque el volcán era un cerro que abarca un lugar, cuando explota, acaba la colonia, acaban los pueblos, y la gente, ahí se pueden morir. Si en este caso se murió la gente. Empezó Omarola, ¿no? Hasta 1982 avanzó. No sé cuántos años avanzó. Explotó. Como quien dice vulgarmente, reventó el volcán. Así lo entiende la gente. Reventó el volcán. Explotó. Fue en 1982. Como empezó el rumores a las 3 de la tarde. Esa parte donde vivían muy cercano del volcán, digamos en la falda del volcán, había colonia. Esas colonias estaban muy, como dice, tienen paga, tienen dinero, tienen ganado, tienen puerto, sembraban. Es un lugar donde ellos trabajaban acerca de eso. Pero ahí fue ese rumor, fue como a las 3 de la tarde para adelante, empezó duro y duro, por temblores. Esa gente que vivió muy cerca, pues ellos dicen que va a calmar, en vez de calmar, más fuerte. Ya como a las 5 de la tarde, 6, se hundió la tierra, se fue la colonia. Entonces dice un señor allá que ese cerro lo agarró toda esa gente. Allá se fueron todos. Y como a las 7, 8 a las 9, ya dio más, como un chingadazo más fuerte. Empezó como a las 9 de la noche. Sacó lumbre, piedras, azufre, hizo tiroteo de piedra hasta donde él,
del volcán Abarco. Yo vivía en Carmen Tonapac, municipio de Chapultepec. Llegó hasta allá. La gente se asustaron, me habían acostado, levantaron todo. Sonaron campanas, que se despierten la gente, todo. Ya había piedra, estaba bajando ya ceniza, pero una lluvia de ceniza y ceniza, y ya no paraba toda la noche, la gente no se durmieron toda la noche, no durmieron toda la noche, y ahí no calmó todo el día, pura ceniza. Y ahí antes decían la gente que no va a hacer nada, va a parar, no, agarró más fuerza, y la gente se huyeron, ¿no? Y ese tiempo la gente no conocía mucho ciudad, no conocía dónde van a ir, es que tuvo mucho tiempo que ellos prepararan, pues que salieran antes, pero muchos de los ancianitos, los abuelitos no querían salir, pero no querían dejar sus bienes, tenían porteros, ganado, tenían sus casas, están bien ubicados ahí, son sus tierras natales, ahí nacieron, ahí vivieron, no tan fácil lo quieren dejar así. Pero llegó el momento, siempre andaba yo acá en Tuxtla Gutiérrez, era yo de 20 años, 9 años, pero yo encuentro una persona que dice, ¿dónde vives? Vivo allá en Chapultepec, allá hay un volcán, pero yo tampoco no lo creo, que ese volcán es que acaba todo el pueblo. Me decía mi abuelito, sí va a explotar, pero nosotros estamos abajo de eso, va a tirar todo ese fenómeno que tiene a Tuxtla. Nosotros hemos quedado abajo. No era así, era mentira, ni los abuelitos no saben cómo es ese fenómeno. Nadie lo sabe, no lo han visto nunca, es como qué lugar abarca. No fue así. Cuando nosotros vivíamos más cerca, nos afectó. Acabó nuestra casa. Piedra, ceniza, arriba, por el peso bajó el techo. Toda la gente andaba corriendo, vaya, y para acá, ¿dónde van a ir? No había carretera, no pueden salir ese momento. No pueden, es un lugar incomunicable, no había comunicación, no había teléfono. Nosotros andamos a pie, caminando hasta Chapultepec, si es posible, caminando hasta Pichucal, caminando. No había carretera, un lugar incomunicable. Por esa razón, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Dónde vamos a salir? Llega un promotor que ese, no sé, es un aviso que se salgan todos. Y ese señor que llegó, misionero, estaba todo bañado de polvo. Y la gente, como no conocen mucho, no tienen mucho conocimiento, y lo querían agarrar a esas personas. Pensaban que era asaltante, un robalón, no sé qué. Pero hay personas también que están un poco entendidos, un poco comprendidos. No, la agarran porque él le explicó por qué llegó. Es para que lo rescate toda la gente que vaya a un lugar donde no llegó la ceniza. Vinieron a Ocotepec, hasta Tuxtla venimos de refugiados. Traen toda nuestra familia, todos nuestros hijos, abuelitos, no pueden caminar, lo traen, lo rescataron toda esa gente. Pero llegó el tiempo que el volcán destruyó ganado, murieron ganados, sacó fuego, lanzó a quién sabe cuánto, ahí acabó. Por los colores de la voz, Jaime Arias Gómez, Yus Corolla. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Gracias por el favor de su atención. Seguimos en Conexiones platicando sobre la semioantropobiología y la cognición con el doctor Juan Carlos González Vidal y el doctor Arturo Morales Campos. Platíquenos por qué es necesario abordar los fenómenos culturales desde una perspectiva como esta que han ido proponiendo a lo largo del programa. Antes de terminar, me gustaría resaltar algunos puntos de nuestra propuesta. Primero, en todo momento consideramos a un sujeto humano integral, esto es, compuesto por sus sistemas orgánicos y por sus capacidades cognitivas. Inmerso este ser, además, a una cultura específica que lo dota de identidad y de un cierto número de prácticas sociales o culturales, las que se reconocen por ser discursivas y no discursivas. Segundo,
La biosemiosis como factor que integra la esfera biológica y la esfera cultural del ser humano no reside o no se localiza en el cerebro únicamente. Esto sería un cerebrocentrismo, ¿verdad? Decimos esto por la cercanía que este proceso guarda con los procesos cognitivos, sino además del cerebro, o sea, otro elemento que puede participar en el resto del cuerpo. No hay cognición sin cuerpo, ¿no? Eso lo sabemos bien, y también por la cultura. El resto del cuerpo participa no solo en actividades motrices, performativas, sino en la expresión de emociones y de sentimientos. Digamos que el cuerpo es un gran transductor de señales, de las señales externas en bioseñales y procesos cognitivo-emocionales internos. Tercero, esta separación entre lo interno y lo externo es simplemente un recurso teórico-metodológico, y no la creación, como ya dijimos antes, de un nuevo esquema dualista o dicotómico, ya que la biosemiosis, al integrar los elementos ya mencionados, las esferas biológica y la cultural, es un proceso continuo que transforma lo externo en interno y viceversa. Cuarto, la biosemiosis, al ser un proceso que permite la participación de varios elementos, es complejo, es decir, un proceso complejo, y en adición esos elementos participan en varios niveles. Quinto, al adoptar una perspectiva evolucionista, la biosemiosis no es únicamente humana, sino que se observa en otras especies. Esto plantea la posibilidad de que los humanos hemos heredado esa facultad de otros seres distintos y anteriores a nosotros. Sexto, además de lo anterior, la biosemiosis es una estrategia de sobrevivencia. No nos referimos a una sobrevivencia cruda como la planteada por cierta posición darwinista. La biosemiosis es una estrategia que permite que el sujeto, en nuestro caso humano, se guíe por la realidad y construya su proyecto de vida. Séptimo, la participación del ambiente cognitivo del sujeto no indica que la biosemiosis sea algo inmaterial. Ya hemos dicho que se localiza en el cuerpo, un cuerpo integral, y en la cultura, por ser un proceso precisa de energía. Así, ya que todo objeto material, valga la redundancia, debe ocupar un espacio y consumir energía, la biosemiosis cumple con estas dos premisas y por lo tanto es material. La verdad es que no queríamos también, no es que no quisiéramos, sino que nos es preciso no entrar en contradicción con las leyes de la conservación de la materia y la energía. Octavo, cuando decimos que la biosemiosis ocurre dentro de un sujeto humano, otra vez en nuestro caso, no estamos cayendo en un individualismo, todo lo contrario. La participación de la cultura permite concebir un sujeto. Hacemos énfasis en esta palabra, sujeto, una entidad condicionada o determinada por su lugar en la cultura, un ambiente intersubjetivo, ¿verdad? Bueno, noveno. Nuestras bases teóricas más importantes son la semiótica cognitiva, la biosemiótica, obviamente, las neurociencias cognitivas, la antropología cognitiva y la psicología cognitiva. Para finalizar, un décimo punto, esta transdisciplinariedad obligada, claro está, busca insertar la semiótica cognitiva y la biosemiótica en el conjunto de las ciencias cognitivas. Muchísimas gracias. Definitivamente, dentro de esta propuesta hay muchísimos aspectos que reconocer, que recuperar, hay muchísimos aspectos que ir trabajando con conciencia y a conciencia detenidamente para poder comprenderlos y discernirlos de mejor manera, pero sin lugar a dudas uno de los aportes que me parece importante resaltar es la condición simbólica, ya no nada más en lo humano, digamos, ¿no? Porque pareciera también, aunque como lo han señalado no necesariamente, pareciera que uno de los elementos que destaca de la humanidad es su capacidad simbólica, y durante mucho tiempo incluso se enarboló esta capacidad como esa condición que distinguía y que permitió al ser humano salir de su estado natural, si es que podemos denominarlo así. Pero cuando hablamos de que muchos procesos biológicos involucran también ya procesos de construcción, de interpretación, de comprensión de lo simbólico, pues entonces podemos pensar que también otros animales, otros seres vivos tienen esa capacidad simbólica e interpretativa que evidentemente no tiene por qué ser igual, no tiene por qué ser equiparable a la humana, pero que opera de cualquier forma, ¿no? Los diferentes procesos de reconocimiento de qué nutrientes son mejores para un cierto tipo de planta y cómo desde su propia relación con otras plantas, con el bosque, pueden reconocer y apropiarse de esos elementos, pues involucra ya también un elemento semiótico importante. Hay un ejercicio de semiosis vegetal ahí que deberíamos de reconocer y que nos permite además acercarnos a la idea de que todos los seres vivos son
en cierta medida inteligentes o pueden inteligir el mundo en el que habitan, no simplemente están dados a un mundo ahí sin más, sino que lo reconocen, lo interpretan, se vinculan con él a partir de procesos también de este tipo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, disfrutamos mucho de esta charla y esperamos que el auditorio haya disfrutado a la par esta conversación. Quédense con nosotros, esto es Conexiones, no se vayan. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. Como les comentaba, después de esta etapa de codiseño, otra etapa muy importante es la de el plan de acción participativo. Es muy importante porque ya después que este colectivo de trabajo definió estas grandes estrategias en el codiseño, pues esta etapa importante de planeación de acción es quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, para que entonces todo el colectivo participe, se sienta parte del trabajo que se tiene que hacer y para que se logren las metas de este proyecto. Entonces, para eso, el día 21 de mayo se llevó a cabo un taller dialógico que tenía por objetivo implementar la estrategia del codiseño a través del plan de acción participativa en el paisaje biocultural prioritario, que en este caso fue con el elemento agua, pues para atender todas las problemáticas que están relacionadas a este elemento y que se pueda lograr su resignificación. Entre cielo, agua y tierra. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Cómo aprendió a realizar los distintos bordados de los quechquemels que usted hacía? Pues yo vi a mi mamá cómo le hacía, cómo bordaba, y ya después pues ya poco a poco me fue enseñando. Y ya también me decía mi mamá, aprende para que me vas a ayudar. Y ya cuando lo vendamos, los voy a vender y te voy a comprar unas telas para hacerte tu ropa que vas a poner. Y ya en eso pues poco a poco fui aprendiendo y hasta que aprendí. Y es por ahorita ando bordando todavía. Pero ahora ya pagan otro más mejor. Pero ahorita está más caro todas las cosas. Pues ya, aunque sea poco harto, pero ahí estoy. ¿Y en qué momentos del día usted bordaba? O por ejemplo, ¿qué es lo que usted borda? Pues la muestra de Mazahua, que es la estrencía, es la estrella. Y en un día normal, ¿como cuánto tiempo le dedica a bordar? Pues me dedico como unos 5 horas nada más. Nada más. Nada más unos 5 horas o 6 horas. Pues según el tiempo que uno tenga, porque luego pues ya hace otra cosa uno en la casa y a los trastes y a barrer. Pues ya dejamos un rato de bordar, o ya terminando eso pues ya puedo bordar otro ratito al día. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. ¿Te gustaría influir positivamente dentro de tu comunidad? Si es que te gusta la biología y los ecosistemas, entonces en Desarrollo Sustentable vas a tener la oportunidad de integrar el conocimiento tradicional y el científico en un diálogo intercultural, interdisciplinario y con perspectiva de género.
Bien, pues muchas gracias por haber seguido esta emisión de Conexiones, donde estuvimos platicando acerca de la semioantropobiología y la cognición, pues un tema que hoy en día nos hace ver la necesidad del conocimiento, del quehacer de las prácticas transdisciplinarias y nos enfatiza justamente la labor de diferentes disciplinas, de diferentes ejes, componentes que pues exceden el campo de una sola disciplina, de un solo campo de saber, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría también señalar que muchas de las intenciones que hoy se tienen de cuidado, por ejemplo, con el medio ambiente, con las relaciones humanas, con pues diferentes aspectos emotivos, incluso procesos de aprendizaje también en los estudiantes, pues me parece que tendrían un panorama mucho más nutrido si se plantean desde este quehacer transdisciplinar y desde otros saberes que, por supuesto, pues hoy en día llegan a nosotros como conocimientos propios, como conocimientos originarios, como espacios donde se recuperan también este tipo de significaciones, ¿no? De signos o de formas comunicativas que tienen no solamente los humanos, sino también otro tipo de seres que habitan la Tierra. De ahí que pues el campo de la semioantropobiología y la cognición pues sea un campo también muy prolífero, muy abierto y susceptible también de nuevos espacios de investigación. Claro, yo creo que es interesante esta perspectiva en la que podemos comprender que los procesos de simbolización o de semiotización del mundo no son del todo aleatorios como de pronto se piensa, sino que tienen relación con esta condición biológica en la que el cerebro, las neuronas y todos los elementos que integran nuestro organismo procesan información. Es decir, la capacidad semiótica para procesar información es también parte fundamental del tejido biológico, no hay una separación entre esa dimensión y eso pues es provocador en términos de que, como decíamos en algún momento ya de la transmisión, pues nos permite pensar entonces en otra serie de procesos considerados casi exclusivamente biológicos o considerados como biológicos casi exclusivamente, pues no lo son tanto, ¿no? Este proceso de reconocimiento que abre el campo para eso que se denomina hoy en día zoosemiosis, fitosemiosis y un montón de otras posibilidades también interpretativas para comprender la cada vez más compleja relación de lo vivo en el mundo. Si estamos tan dispuestos a hablar de inteligencia artificial, pues tendríamos también que estar dispuestos entonces a hablar de inteligencia vegetal, de inteligencia de los animales no humanos, de inteligencia de los seres vivos, que es un campo que me parece no está tan explorado como podrían ser otros dentro del quehacer académico universitario y en general de todas las posibilidades filosóficas, científicas, etc. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Yo soy Edwin Morón y agradecemos al equipo de producción Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo. Esto ha sido todo por la emisión del día de hoy. Quédense con nosotros y escúchenos en la siguiente semana. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.